Les invitamos a suscribirse, dar like y dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida a señor Raúl García Moreno. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Decíamos ayer que vamos a continuar con la presentación de Estambul. La semana pasada vimos parte, porque es una ciudad tan vasta, tan rica de historia y de monumentos, que pues abarcarla en una hora es una proeza imposible. De hecho, la ciudad de Estambul requeriría, ¿qué les puedo decir? Como 10 días para recorrerla, así en espacios de una hora, de los cuales pues no disponemos en este momento. Pero vamos a empezar con esta ciudad. Vamos a... Déjame ver. Bueno, aquí estamos en lo que es el Imperio Bizantino. Cuando cayó, bueno, de hecho Roma no cayó, porque se le habla siempre la caída de Roma, y no, de hecho no fue una caída, se fue apagando poco a poco y se diluyó en el imperio, lo que le llamaban el Imperio Romano de Oriente o Bizancio. En algunas épocas de la historia se redujo a prácticamente nada. En otras épocas históricas, concretamente en la época de Justiniano, alcanzó dimensiones casi similares a las que tenía cuando el Imperio Romano. Entonces fue un imperio como que respiraba, de repente se hacía grande, se hacía más pequeño, hasta que finalmente los turcos, en el año de 1453, los otomanos tomaron Constantinopla, que se encuentra aquí, y ahí sí terminaron con todo lo que era el Imperio Romano. Ese fue el verdadero fin del Imperio Romano, que duró 2000 años, si tomamos en cuenta desde sus orígenes hasta su colapso final, poco más de 2000 años. Aquí tenemos a la emperatriz Teodora. Teodora era la esposa de Justiniano. Se dice, bueno, parece ser que es un hecho ya comprobado, que Teodora había sido una hermosa prostituta de la cual Justiniano se enamoró al grado que el emperador abolió la ley que prohibía casarse con prostitutas para poder él casarse con ella. Y fue una gran emperatriz, fue una mujer muy, muy inteligente, muy hábil y muy respetada. Bueno, no les quedaba de otra, no fue respetada porque Justiniano la hizo respetar, pero sí tuvo dos facetas. A veces tenía aspectos de crueldad y a veces tenía sus facetas de generosidad. Teodora inició una serie de rituales de lujo y de, ¿cómo lo podíamos poner? No nada más eran rituales de lujo, sino todo un protocolo en el palacio y en las iglesias que se fue complicando poco a poco hasta convertir el Imperio Bizantino en uno de los más complejos sistemas de etiqueta
que había en toda Europa. Hay crónicas de viajeros que llegaban y narran toda esta pesadilla que había que pasar de permisos y que les daban instrucciones de atuendo, de rituales de inclinarse, de no ver a determinados personajes, en fin, sumamente complejo. Muchas veces hablan de, bueno, ya no se utiliza, pero todavía yo recuerdo a un maestro en la escuela que decía, no seas bizantino, habla más sencillo, porque el usar la palabra bizantino, el calificativo, era como complicado, como muy elaborado. Quizá fue el ritual imperial más elaborado que ha existido, al menos el que se sepa, en Europa. Mucho más complicado que el del Imperio Romano de Occidente. Y aquí tenemos a Justiniano en el centro. Este fue el gran emperador que le regresó la grandeza a Roma de Oriente, como se llamaba. Como les comenté la semana pasada, los bizantinos no se decían bizantinos, ellos se decían romanos. Y eso prevaleció hasta la caída del imperio. Y él fue el creador de la iglesia de Santa Sofía como parte de esa búsqueda de grandeza, de ese prurito por lograr hechos y monumentos nunca antes alcanzados. Él construyó Santa Sofía, que durante más de 1000 años, o bueno, durante 1000 años, fue la iglesia más grande del mundo cristiano, con su enorme cúpula y se fue añadiendo capillas, mausoleos en torno a la iglesia, y le tuvieron que poner contrafuertes porque en un terremoto se llegó a fracturar una pared seriamente, entonces había que apuntalar la iglesia, y lo que tenemos en la actual Constantinopla, en la actual Istambul, es la misma iglesia que construyó Justiniano, con las añadiduras que emperadores posteriores le fueron colocando. Les muestro la figura de Inocencio III. En la historia de Bizancio hubo una cruzada, bueno, de las tantas cruzadas que se llevaron a cabo. Por cierto, aprovecho, porque el otro día me preguntaron de la cruzada de los niños. La cruzada de los niños no es un hecho comprobado, es más bien casi como un mito. No hay nada que responda históricamente a esta cruzada. Bueno, regresando a la cruzada, a la cuarta cruzada, que es la cruzada de Inocencio III, el objetivo de todas las cruzadas era rescatar Tierra Santa, rescatar Jerusalén para el mundo cristiano. Sin embargo, esta cuarta cruzada se atoró
en Constantinopla, saqueó Constantinopla, invadió la ciudad y permaneció en Constantinopla durante 50 años, formando un imperio que se llamó el Imperio Latino. ¿Por qué latino? Recuerden que Constantinopla era una ciudad fundamentalmente griega. Aunque se hablaba el latín y el griego, era más bien una ciudad griega. Y cuando llega la cruzada de los venecianos, básicamente, la de Inocencio, que es la cuarta, ocupan Constantinopla y son emperadores que hablan en latín. Son emperadores que venían de Europa occidental, concretamente de Italia, y con algunas partes de su corte eran francos, incluso alemanes, y fueron los dueños durante 50 años de esta ciudad, saqueándola con toda la hazaña de sus riquezas, que eran inmensas. De hecho, nunca pudieron explotarla del todo, ya que ellos tenían pensado permanecer ahí. Finalmente fueron expulsados con una reacción del mundo griego en esta época en que ya se había llevado a cabo el famoso cisma. Más o menos en el año 1000 se separan la iglesia romana de la iglesia ortodoxa. Los ortodoxos, ellos dicen que esa es la verdadera iglesia, el verdadero rito antiguo, y había que limpiarlo de toda la contaminación generada a través de los papas, que eran corruptos, que eran banales y que utilizaban el Vaticano. Textualmente lo dice un texto, como su lupanar personal. No creo que llegara tanto, pero sí ha sido notable en la historia del papado toda la clase de excesos que se llevaban a cabo detrás de los muros de la ciudad del Vaticano. Poco después de la conquista de Bizancio por los venecianos y genoveses, que incluso llegaron a instalar colonias una vez que fueron expulsados de Constantinopla. Aquí tenemos el Imperio Latino. Este Imperio Latino era la Constantinopla y aquí tenemos la fecha. Y esta es la ruta de la cruzada, convocada por Inocencio III, parten de Venecia. Cruzan todo el Adriático, dan la vuelta al Egeo, entran por los Dardanelos, Galípoli y finalmente Constantinopla. En ningún momento hacen el menor intento de descender hacia Tierra Santa, que estaría por aquí, Jerusalén. Nunca van ahí, se conforman con las riquezas de esta ciudad que, repito,
era inmensamente rica. Aquí tenemos el imperio de Justiniano, que fue cuando llegó a su mayor extensión el Imperio Romano de Oriente. Como podemos ver, ocupa otra vez Roma, sin embargo, Roma ya no es la ciudad rectora del imperio. La ciudad rectora es Constantinopla o Bizancio. Poco a poco, los turcos van avanzando hasta que arrinconan de este imperio que formó Justiniano a este imperio casi microscópico que se instala en Salónica, en Mistra. Mistra se encuentra en el Peloponeso, era la ciudad importante, que por cierto, recomiendo cuando se vaya a Grecia visitar, ya que tiene una riqueza de arte bizantino enorme. Además, unas vistas fabulosas. Y bueno, y aquí tenemos Constantinopla. Esto poco a poco se fue reduciendo hasta ser materialmente un islote en medio del mar turco. Suplicaron ayuda. Nunca se les envió ayuda a Roma. Es más, llegaron a prometer como, pues como, iba a decir botín, no tanto, no es la palabra adecuada, es más bien como reciprocidad a Roma y al apoyo que todos los reinos cristianos de Italia y España pudieran proporcionarle a Constantinopla para evitar la caída ante los turcos. Les habían ofrecido regresar, unificar nuevamente la iglesia y dejar el rito ortodoxo y colisionarse con el rito latino para volver a ser un imperio latino. Pero Occidente no hizo caso. Cuando se inició la conquista de Constantinopla, únicamente llegaron 2 galeones de Venecia con alimento, con grano para la población, pero nada más. Él fue el sultán que conquistó Constantinopla. Su nombre es Mahmud II. Él tenía estirpe de conquistador, porque inmediatamente después de irse sobre Constantinopla, empezó a ingresar, a subir por los Balcanes hasta la conquista de Belgrado. Y él tenía toda la intención, como la tuvieron varios de sus sucesores, de conquistar Europa y llevar el Islam hasta los últimos confines del mundo. Es un retrato muy fiel de él. Es un retrato hecho con mucha influencia europea. Este es Mahmud en una típica actitud islámica que siempre les gusta estar oliendo una flor. Es como un símbolo de elegancia, de cultura. Y aquí podemos ver la entrada
de Mahmud a la Constantinopla devastada, miles de muertos, regados por todos lados. Fue una masacre pavorosa la que se llevó a cabo. Mahmud hizo la oferta para estimular a sus guerreros que él permitiría el saqueo durante 3 días. En este sentido, los turcos eran muy serios. Si se les permitía saqueo, saqueaban. Si se les decía nada más conquisten, pero no hay saqueo, obedecían las órdenes. Era como un código militar. En este caso, Mahmud, para estimular la ambición guerrera y la voracidad de sus tropas, les ofreció 3 días de saqueo. Y obviamente, imagínense un ejército de miles, de decenas de miles de turcos entrando ya sin resistencia. Al principio hubo resistencia. Muchos heroicamente murieron, entre ellos el último emperador bizantino, que era Constantino XI, paleólogo. Y él murió heroicamente, luchando, pero pues fue derrotado inmediatamente, cayó Constantinopla y durante 3 días la ciudad fue escenario de rapiña, de una rapiña permitida, es más, estimulada por el sultán. Esta es una escena, un grabado antiguo de la toma de Belgrado, porque Mahmud no se conformó con invadir Constantinopla. Poco después, él siguió su carrera hacia el norte, hacia los Balcanes, y tuvo enfrentamientos con muchos pueblos. Incluso uno de sus contrincantes famosos fue el famoso Vlad Dracul o Vlad Tepes, el famoso conde Drácula, que no era conde, era un voivoda, era un representante, era como una especie de virrey del imperio austrohúngaro establecido en Transilvania, y él enfrentó a los turcos con una ferocidad poco común, y se llegó, le pusieron el mote de el empalador, porque a todos los prisioneros los empalaba, en otras palabras, en un tronco, los sentaba en un tronco puntiagudo, los sentaba y los clavaba, siendo penetrados hasta que el tronco, la punta del tronco, salía por la garganta, y muchas veces no morían de momento. Muchas veces llegaron a vivir 3 días en una de las agonías más espantosas. Ahora, curiosamente, esto de Vlad el Empalador y costumbre de empalar a los prisioneros fue copiada de los turcos. Los turcos solían hacer esto. Otro gran líder que peleó contra los turcos en este intento de expansión hacia Europa fue Skanderbeg,
Skanderbeg era Skanderbeg era le decían el Alejandro Magno de Albania, y era amigo y conocido, tenían una muy buena relación él y Vlad Dracul, y los dos lucharon, pero con toda su furia, contra la invasión de los turcos, al grado que no se perpetuó, por lo menos en lo que es el territorio de aquella Albania y de Transilvania, no hubo invasión. Llegaron a un acuerdo y se consideraron como un estado súbdito. Años después, siguieron los turcos asediando hacia el norte hasta que en 1665 llegaron hasta las puertas de Viena. Esa es la famosa batalla de Viena, en la que finalmente fueron detenidos los turcos. Soleimán, él también hizo intentos de llegar hasta, de comerse Europa, pero pues finalmente fueron detenidos, y la historia nos dice, en muchos libros de historia así lo aclaran, gracias a que los detuvieron, ahora nuestra religión somos católicos, no musulmanes. En otras palabras, Dios nos salvó del infierno musulmán, así se decía. Esta es la firma de Mahmud, y aquí tenemos como un símbolo de Constantinopla conquistada, Santa Sofía. Aquí se pueden apreciar todas las capillas, las cúpulas adyacentes, los contrafuertes. El interior que ya habíamos visto. Y aquí estamos ya sobre bueno, estamos aquí en el Mar del Mármara para entrar al Bósforo, y aquí podemos ver el gran palacio de Topkapi. El palacio de los bizantinos, de los emperadores bizantinos, que fue un gran palacio y que fue saqueado, destruido después de la conquista, fue sustituido relativamente cerca por el Palacio de Topkapi, que es enorme. Es un palacio inmenso, en la actualidad convertido en museo. Es un museo que, para verlo bien, se requeriría, ¿qué les puedo decir?, un día completo, que casi nadie lo aguanta. Generalmente nos limitamos a ver algunas salas y la colección de joyas, que es lo que a todo mundo le atrae, ver esas joyas, algunas de ellas extravagantes y absurdas, algunas también de un refinamiento sublime. Me han preguntado si se compara el tesoro de Topkapi con el tesoro del Reino Unido de Inglaterra en las famosas joyas de la corona británica, y el de Persia. Personalmente, a mi gusto, el tesoro más impresionante para mí es el tesoro de los persas. Aunque no es tan grande, no es tan vasto, tienen una cantidad de piezas de un refinamiento, de una belleza sin paralelo en toda Europa. Sin embargo, el más
deslumbrante es el de Topkapi, por la cantidad que tiene y por algunas piezas como tienen, por ejemplo, cimitarras, que son estas espadas, el alfanje musulmán, que están con las empuñaduras todas llenas de piedras preciosas. También hay el famoso, la daga de Topkapi, que es una daga con esmeraldas de una enorme calidad empotradas en la empuñadura. Me imagino que esto lo hace incómodo para sujetarse, pero no era una arma para luchar, sino era una arma de ostentación, era parte de un uniforme. Aquí tenemos otra vista, aquí se ve ya claramente el mar del Mármara, el Bósforo, el inicio del Bósforo. Aquí empieza el Bósforo, por acá viene el Cuerno de Oro y se continúa hacia la izquierda. Aquí tenemos una de las puertas o la puerta principal de Topkapi. Es una de las torres, parte de los antiguos palacios. Algunos son salones que están vacíos y otros contienen el museo. Este es el salón del harem. Aquí era donde se ubicaba el harem del palacio de Topkapi. Hay viajeros, hubo viajeros europeos que llegaron a adquirir, a tomar el permiso para poder entrar y ver el harem. A ninguno de ellos se les concedió el favor de pintar a las muchachas y lo hicieron en forma, es decir, de memoria y en una forma idealizada. Hay unas pinturas del harem de Topkapi que son una colección de bellezas con los cuerpos monumentales de las chicas, que bueno, no sé cómo han de haber sido, pero por lo que dicen otras crónicas, tendían al exceso de carnes, porque así les gustaban a los turcos. Estas son puertas a los diferentes recintos del Palacio de Topkapi. Esta es la cúpula del Salón Central, o de lo que es el Salón del Trono. Y aquí tenemos el Salón del Trono. Y algunas de las joyas en la actualidad, los diamantes más bellos, más notables del mundo se encuentran dispersos en diferentes colecciones. Parte en la Torre de Londres, entre las joyas de la corona. Ahí está el Koh-i-Noor, ese inmenso diamante traído de la India, de Golconda, y hay otro en el Louvre, el Regent. En fin, están dispersos. En Estados Unidos ya hay algunos. El Smithsonian Institute tiene también un diamante, el Hope. Estas son otras de las joyas.
Miren, esta es la daga de Topkapi. Como pueden ver, esta no es una daga para pelear. Es simplemente ornamental. Y este perfumero de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Es curioso, pero la visita de las joyas de Topkapi es en la parte donde la gente se detiene más. Es esa atracción, ese poder hipnótico que tienen las joyas para la gente en general. Otra de las bóvedas de uno de los salones con inscripciones del Corán. Y este es el museo, la entrada al museo arqueológico. El museo arqueológico, que nunca se visita en los tours programados, es uno de los sitios más importantes que debe de ver un viajero. No saben qué piezas tienen. Entre otras está este, que es el sarcófago de Alejandro Magno. Miren, yo personalmente creo que que puede ser apócrifo, puede ser con ese título simplemente pues como una especie de ostentación, aunque hay mucha gente que dice que en efecto es el sarcófago de Alejandro Magno. Lo que sí es muy impresionante es toda la escultura, todos los altorrelieves con que está decorado este sarcófago. Son impresionantes. Y además de este sarcófago hay otros muchos. Realmente su valor principal es como todo un estudio de escultura. Esta se supone que es la cabeza de Alejandro Magno. Y este es el monumento a los héroes, a los padres de la patria, o más bien a los padres de la República. Aquí al centro se encuentra Mustafa Kemal. Esto está en el centro de la Plaza Taksim. Y aquí tenemos una vista del nuevo Estambul. Es una gran ciudad. No esperen encontrar una ciudad, un pueblecito pintoresco. La parte vieja es sumamente pintoresca y tiene mucho colorido, pero todo lo que es el exterior, lo que rodea la ciudad, la ciudad histórica, es muy impresionante. Aquí está Estambul, el puente de Gálata. Aquí está la antigua muralla y fuera de la muralla se extiende la nueva ciudad de Estambul y los barrios modernos. Esto es ya la entrada al Bósforo. Aquí está el Palacio de Dolmabahce, el puente de Gálata, que es un puente de 2 pisos.
Arriba están los dos sentidos de ida y de venida, y abajo, en la parte inferior, está una serie de cafetines y tiendas, pero sobre todo cafés y restaurantes. Y ven esto del puente de Gálata, la cantidad de gente que está pescando ahí. Aquí podemos ver el Bósforo completo. Estambul está aquí. Y todos estos son los barrios modernos. Aquí está el mar del Mármara, la entrada al Bósforo. Aquí se encuentra el palacio o la fortaleza, porque no era palacio, la fortaleza de Rumeli Hisar, y aquí sale ya al Mar Negro. Es el Bósforo. Rumeli Hisar, la fortaleza que construyó Mahmud II y que causó mucha conmoción porque cuando le reclamaron, hoy habíamos tenido un trato que no ibas a construir, y él dijo, yo construyo donde yo quiero porque esto es mío, dándoles una especie de ultimátum, de aviso de lo que pretendía hacer. Es otra de las mezquitas, de las cientos de mezquitas que hay. Está al pie del nuevo puente sobre el Bósforo. Este es el lado asiático. Acuérdense que Istambul tiene un lado en Asia y la mayor parte en Europa. Y todas estas son las casas. Es una zona a la orilla del Bósforo de casas de gente muy rica. Son las residencias, digamos, es la zona más exclusiva de Estambul. Y este es el Palacio de Dolmabahce. En este palacio tuvimos la oportunidad de asistir a un concierto en un crucero que tuve la oportunidad de ser invitado, y tocó nada menos que el gran pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli. Y nos pusieron unas sillas como como de lonchería. Es una cosa muy paradójica, muy palacio, ¿verdad? Pero las sillas eran casi como de las de Coca-Cola que se abren, no decían Coca-Cola, pero eran sillas de metal, de esas plegables. Y entre los viajeros venía puedo decir el nombre porque no es nada, un viajero muy ilustre mexicano, era don Samuel Curian, y él seguía la música tarareándola. Y hubo alguien que desde atrás le dijo, shh, lo calló. Él no le importó, él siguió tarareando. Por cierto, fue la sonata número 2 de Chopin. Impresionante este pianista. Estos son los trams o tranvías que pasan por toda la zona de Taksim. Y esta es la torre, lo que le llaman la torre de Istambul.
Aquí pueden ver, esto está tomado desde el lado europeo, perdón, desde el lado asiático. Aquí se ve el lado europeo, que es donde hay la mayor parte de las mezquitas. El mercado de especias es uno de los más grandes del mundo. Dicen en Estambul que es el mercado de especias más grande que hay en el mundo. Y lo mismo dicen en Delhi. Parte de los nuevos edificios de la zona financiera. Esta zona financiera es también donde se agrupa todos los clubes nocturnos modernos, las discotecas, toda la vida nocturna, intensa, con mucho colorido. Es aquí para que no crean que Estambul es una ciudad museo. Sí, es una ciudad museo, pero con todas las características de una nueva capital. Esta es la Torre de Constantino, que se supone es el fundamento, la columna fundadora de la ciudad. Es una de las esculturas de las medusas. La mayoría están dentro de las cisternas de la basílica. Otra mezquita, el puente romano, el acueducto romano. Parte de la Gran Muralla. Es también el Palacio de Dolmabahce. Este es la Mezquita Azul, perdón. Y esta es la Mezquita del Sultán Ahmed, que tiene 6 minaretes, lo cual creó un conflicto porque en la Meca decían, ¿cómo te atreves a ponerle 6 minaretes? El caso es que Turquía pagó la construcción de los minaretes que faltaban en la mezquita, en la gran mezquita de la Meca. Pues este es el panorama de Estambul. El techo de la mezquita del Sultán Ahmed, el interior. Y este es Saladino. Perdón, Saladino es Suleimán. Suleimán, que compuso este poema para que vean la sensibilidad. Muchas veces pensamos en que los turcos son una tribu de salvajes y vean nada más la belleza de este poema. Trono de mi mirab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada de cara alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja suave de primavera, intensa en verano, dorada en otoño, mi flor, mi dulce, mi rosa,
la única que turbe en este mundo, mi Estambul, mi Karaman, mi tierra de mi Anatolia, mi Badakhshan, mi Bagdad, mi Jorazán, mi Samarcanda, mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, curvada como el alfanje, mi amada de ojos peligrosos, cantaré tus virtudes siempre. Yo, el amante de corazón atormentado, Mujibibi con los ojos desbordados de lágrimas. Yo soy feliz. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. La semana entrante iniciaremos, les avisaremos con tiempo, pero la intención es iniciar con Egipto. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a toda su atención. Les recordamos dar like, activar la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.